El tren desde Madrid había salido puntual, pero cada minuto me pesó como plomo. Llevaba días preparando la sorpresa con la ilusión ingenua de una madre que cree poder recomponer con un gesto los lazos desgastados. Mi hijo Isandro me había dicho que se marchaba con unos amigos a una cabaña en Asturias, que necesitaba desconectar. Yo lo entendí como una oportunidad. 7 horas de trayecto no eran nada si al final podía ver su sonrisa sorprendida, esa que de niño se iluminaba cuando le llevaba chocolate después del colegio. En la maleta apenas metí un par de mudas y un abrigo grueso. Lo que ocupaba espacio de verdad era la botella de bourbon que descansaba en su caja envuelta en un lazo rojo. No era un detalle cualquiera, era su favorito el que había compartido con su padre en una cena de Nochevieja. Muchos años atrás. Pensé que al verlo recordaría no solo el gesto, sino también la historia familiar que siempre nos había unido. El trayecto en coche de alquiler fue sinuoso. Las carreteras asturianas húmedas por la llovizna me obligaban a ir despacio. Pero dentro de mí, todo se aceleraba. Imaginaba la escena, yo llamando a la puerta a él, abriéndola sorprendidos sus amigos celebrando mi llegada, y esa sensación de que a pesar de las dificultades, seguíamos siendo una familia. Repetí ese guión tantas veces en mi cabeza que se convirtió en un refugio contra las dudas. Cuando llegué al claro del bosque donde se alzaba la cabaña ya era de noche. El aire frío se colaba por el cuello del abrigo cargado de olor a leña húmeda. Aparqué junto a 2 coches desconocidos y me ajusté la bufanda. Cogí la botella con cuidado, como si llevara un corazón latiendo en mis manos. Avancé sobre las piedras mojadas hasta la puerta. El número 8 estaba pintado en la madera, medio borrado por el tiempo. Mi pulso se aceleró. Escuché risas apagadas en el interior, golpes de cartas. Sobre la mesa, vasos que se llenaban. Me detuve un segundo para respirar y recomponerme antes de llamar. Fue entonces cuando las palabras atravesaron la madera y me helaron. Si ella desaparece, el seguro pagará mis deudas. Era la voz de Isandro. Me quedé rígida, incapaz de mover un músculo. El lazo rojo se resbaló de la botella colgando como un símbolo absurdo. Quise convencerme de que había entendido mal, de que era una broma. Pero enseguida otra voz, la de un hombre que no reconocí, respondió con una carcajada. Oh, por fin salir con su hermana sin remordimientos. Las risas se multiplicaron. Dentro mi hijo volvió a catablar esta vez con un tono casi reflexivo, como si estuviera calculando una operación bancaria y no hablando de su propia madre. 2 millones, dijo. No ha sido fácil que firmara, pero ahora está todo en regla. La botella pesó de repente 1 tonelada. La apoyé contra la pared para no dejarla caer. Sentí que el aire me faltaba, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas del bosque. En mi cabeza se amontonaban imágenes, las noches en que lo cuidé con fiebre, los préstamos que pagué para salvarlo de la ruina, los abrazos que siempre esperé y pocas veces recibí. Todo se mezcló con esas frases como cuchillos. Me llevé la mano a la boca para no emitir sonido alguno. Si entraba, si hacía ruido, ¿qué pasaría? Me mirarían con esa sonrisa cómplice que acababa de escuchar. Se callarían para después planear de nuevo en silencio. Sentí miedo, un miedo que nunca antes había asociado con mi propio hijo. Retrocedí un paso. Mi anillo de boda brilló bajo la luz tenue del porche. Pensé en su padre, en cómo se habría roto de haber estado vivo para escuchar esto. Apreté los labios hasta hacerme daño. Dejé la botella en el suelo, quité la etiqueta con mi nombre y me di la vuelta. Caminé despacio, temiendo que cada crujido de las hojas delatara mi presencia. Mi coche me esperaba como un salvavidas. Subí y cerré la puerta sin atreverme a encender el motor, hasta recuperar algo de aire en los pulmones. Las manos me temblaban sobre el volante, pero mi decisión se volvió clara. En ese instante no podía dejar pasar lo que acababa de oír. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre el parabrisas. Arranqué y me alejé del claro, dejando atrás la cabaña iluminada,
las risas de hombres que no conocía y la voz de mi hijo resonando como un eco imposible de borrar. Aquella noche comprendí que la ceguera que me había acompañado tantos años no era inocencia, era una condena, y que la primera grieta de mi vida como madre se había abierto para no cerrarse jamás, obligándome a recordar todas las veces en que cedí, todas las veces en que lo protegí, sin pedir explicaciones. El viaje de regreso sería más largo aún, porque ya no solo cargaba con una botella vacía de sentido, sino con la certeza de que algo irremediable había sucedido entre Isandro y yo. Y al llegar a casa, lo primero que me encontré fue la voz de mi hija Coral, que me esperaba con su propia verdad. Durante el viaje de vuelta, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, me vi obligada a repasar toda una vida de gestos que hasta entonces había llamado amor, pero que ahora empezaban a parecerme otra cosa. Recordé cuando Isandro terminó la carrera. Estaba lleno de sueños, hablaba de un máster internacional, de convertirse en un referente en el mundo de los negocios. No había conseguido la beca y yo, convencida de que el talento de mi hijo no podía quedar limitado por un trámite, firmé un préstamo a mi nombre para pagarle el MBA en Londres. Es una inversión en el futuro, me repetía mientras apretaba los dientes frente a la cifra en el contrato. El futuro nunca llegó. Abandonó el programa al año justificando que no era lo que esperaba, que el sistema era injusto, que pronto demostraría su valía de otro modo. Después vino la aventura del bar en Valencia. Un local pequeño con buena ubicación, pero sin experiencia, sin previsión. Lo abrí con él convencida de que juntos podríamos sacarlo adelante. Yo puse la mayoría del dinero y él prometió poner la energía. El bar cerró a los pocos meses con más deudas que recuerdos. «Mamá, estas cosas pasan, pero la próxima idea será la buena», me dijo, y yo lo abracé como si todavía fuera el niño que me enseñaba dibujos mal trazados esperando mi aplauso. Cada fracaso se fue acumulando, y yo, en lugar de frenarlo, encontraba siempre un modo de justificarlo. Mis hermanas, mis amigas, incluso Coral, me repetían que debía poner un límite. Coral, sobre todo, nunca se callaba. Desde joven me reprochaba que trataras a su hermano como si fuese de cristal. «Mamá no es un niño, es un hombre», me decía con esa firmeza que a veces me quería. Pero yo encontraba mil excusas, que el mundo era más duro con los varones que fracasaban, que él era sensible, que solo necesitaba tiempo. El tiempo pasó y nunca supe decir basta. Coral estudió y trabajó por su cuenta sin pedirme nunca nada. Y en ese contraste estaba la raíz de mis culpas. Con ella era severa, con él indulgente. Tal vez porque en su carácter veía reflejado al padre, esa mezcla de ambición y ternura que yo tanto había amado, y que la muerte me arrebató demasiado pronto. La noche en la cabaña me obligó a enfrentarme a una verdad incómoda que mis concesiones no habían salvado. A Isandro lo habían hundido más hondo. Cada euro que entregué, cada explicación que inventé, cada silencio que mantuve, habían construido la coraza de irresponsabilidad en la que ahora vivía. Yo había sido cómplice de su caída. Llegué a casa con la mente enredada en esas culpas y encontré a Coral esperándome. Tenía los ojos cansados y la expresión de quien lleva mucho tiempo guardando palabras. Su sola presencia me hizo comprender que no podía seguir ocultando lo que había escuchado en la cabaña, que había llegado la hora de dejar de justificar y empezar a escuchar la verdad que mi hija llevaba años intentando decirme. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en Asturias y todavía me costaba dormir. Me levantaba a medianoche con la sensación de seguir oyendo su voz, como un eco que no se disipaba. Si ella desaparece, él seguro pagará mis deudas. Intentaba convencerme de que el cansancio del viaje, la lluvia y el miedo me habían confundido, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de nuevo, y la certeza se imponía como una losa. La llamada llegó una mañana de domingo.
Estaba preparando café cuando escuché el timbre del teléfono fijo. Era Coral. Reconocí de inmediato ese temblor en su voz que no escuchaba desde que era niña. «Mamá», dijo entre sollozos. «Han venido a casa». Se me heló la sangre. «¿Quiénes unos hombres? No sé quiénes son exactamente, pero dijeron que buscaban a Isandro. Que tiene deudas. Muchos miles de euros». El silencio que siguió pesaba tanto como las palabras. Coral respiraba entrecortado intentando no perder el control. «Me dijeron una cifra, mamá, 200.000 euros. Y una de las cosas que soltaron...» Hizo una pausa larga como si le costara repetirlo. Es que él ya lo tenía resuelto. Que la póliza de mamá cubriría todo. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Apoyé la mano en la encimera para no caerme. Las piezas encajaban de un modo cruel. No era una broma entre amigos, no era un malentendido producto de copas y cartas. Era real. Lo que escuché en la cabaña estaba conectado con esas deudas. «¿Te hicieron daño?», pregunté al fin con la voz quebrada. «No solo hablaron, pero...» me miraban como si yo también les debiera algo. Uno incluso dijo: «Si no paga él, ya veremos quién responde en su familia». Me mordí los labios para contener las lágrimas. La idea de que Coral, mi hija, que siempre se había hecho cargo de sí misma, estuviera ahora en la mira por los errores de su hermano, me llenó de rabia. «Coral, escucha», dije con firmeza. «No vas a enfrentarte a ellos sola». Ella suspiró al otro lado de la línea. «Mamá, yo sé que tú siempre lo defiendes, pero esta vez no puedes seguir haciéndolo. Yo no quiero que te pase nada». Me dolió escuchar esas palabras, no porque no fueran ciertas, sino porque tenía razón. Había pasado toda la vida protegiendo a Isandro, tapando sus fracasos, alimentando la ilusión de que algún día saldría adelante. Y ahora mi hija, la que nunca me pidió nada, era la que pagaba el precio de mi ceguera. Cuando colgamos me quedé sentada frente al café frío mirando al vacío. Tenía que tomar una decisión. Mi instinto me pedía huir, poner kilómetros de por medio, salvar mi piel. Pero el deber de madre me ataba así a Coral. No podía dejarla sola en un fuego que yo misma había avivado con mis silencios. Aquella tarde la visité. Al abrir la puerta me abrazó con tanta fuerza que sentí cómo su miedo se traspasaba al mío. Me enseñó las marcas de los nudillos en la madera de la puerta, golpes secos, que habían quedado como huellas de amenaza. Mamá susurró: «Si no hacemos algo, esto va así a acabar muy mal». La miré a los ojos, esos ojos que siempre reflejaron lucidez, incluso cuando yo, pese si me empeñaba en ignorarla. Por primera vez, entendí que ya no se trataba de salvar a Isandro de sí mismo, sino de proteger a quienes todavía podían salvarse de él. Con esa convicción supe que debía buscar ayuda profesional, alguien que pudiera poner orden en la maraña de papeles, pólizas y deudas que Isandro había dejado atrás. Y el nombre que vino a mi mente fue el de Eudoxia Garay, mi amiga de Toledo, la única en la que podía confiar sin reservas. El lunes siguiente tomé el tren a Toledo. No podía seguir cargando sola con el peso de lo que sabía, ni con las amenazas que habían caído sobre Coral. Cada kilómetro que me alejaba de Valencia, sentía que ganaba un poco de aire, aunque en el fondo sabía que el miedo me acompañaba en la maleta. Eudoxia Garay me esperaba en su despacho, un piso antiguo cerca de la catedral, con estanterías repletas de códigos y carpetas marcadas con nombres. Llevábamos años de amistad. Habíamos compartido adolescencia, novios fallidos y entierros familiares. Ahora ella era abogada especializada en herencias y patrimonios, y la única persona a la que podía abrirle la herida sin temor a ser juzgada. Me abrazó fuerte al verme, y enseguida percibió mi descomposición. No hizo falta que le pidiera discreción. Su mirada me invitaba a caprate y hablar. Le conté todo el viaje a Asturias, la botella de Bourbon, las palabras de Isandro al otro lado de la puerta, las risas de sus amigos, la visita de los cobradores a la casa de Coral. Mientras hablaba, sentía que cada frase me envejecía un año. Ella
Escuchaba sin interrumpir, tomando notas rápidas en un cuaderno. Cuando terminé, se quitó las gafas y suspiró. Marianela, lo que cuentas no es solo un drama familiar. Aquí puede haber delitos graves, fraude, falsificación de documentos, incluso tentativa de estafa a compañías de seguros. Me temblaron las manos. No estaba preparada para escuchar esas palabras aplicadas a mi hijo. Eudoxia me pidió las carpetas que guardaba en casa, recibos de bancos, copias de correos electrónicos, contratos antiguos. Yo había ido acumulando papeles durante años casi por costumbre, como quien guarda facturas por si acaso. Nunca pensé que serían armas contra mi propio hijo. Pasamos horas revisando folio tras folio. Al principio todo parecía en orden: pólizas de salud, pequeños seguros de viaje, papeles de la hipoteca ya cancelada. Pero en un sobre de color azul fechado apenas unos meses atrás, apareció la primera grieta, una solicitud de seguro de vida a mi nombre, con mi supuesta firma al pie. La letra se parecía a la mía, pero no era mía. Se me cortó la respiración. Esto yo nunca lo firmé. Balbuceé. Eudoxia acercó el documento a la lámpara. Es una imitación bastante lograda, pero hay trazos demasiado rígidos. Y la fecha coincide con un fin de semana en el que, según me dijiste, estabas en Valencia con Coral. Seguimos buscando y hallamos otra póliza todavía más inquietante. No solo me convertía en asegurada por una cantidad millonaria, sino que nombraba como único beneficiario a Isandro. En los anexos figuraban datos personales míos que solo él podía conocer: mi número de pasaporte, las fechas exactas de mis operaciones médicas. Sentí una mezcla de náusea y traición. «Ha usado mi vida como moneda para sus deudas», murmuré. Eudoxia no me soltó la mano. «Lo importante ahora es blindarte. Hay que informar a la aseguradora antes de que intente cobrar o aumentar la cobertura. Y también pensar en denunciar la falsificación». La palabra denunciar me atravesó como un cuchillo. ¿Denunciar a mi propio hijo? La sola idea me revolvía el estómago, pero el rostro de Coral y el recuerdo del miedo en su voz me obligaban a mantenerme firme. Salí del despacho con una carpeta llena de copias certificadas y un plan de acción inicial. El aire frío de Toledo me golpeó la cara, pero no consiguió despejar la sensación de estar caminando sobre un terreno minado. Sabía que cada paso me acercaba a un enfrentamiento inevitable y que lo que habíamos encontrado solo era el principio de un laberinto mucho más oscuro. Mientras el tren me llevaba de regreso, pensaba en Alisa y en lo que quizá ella también hubiera visto y callado. Volví de Toledo con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Las pruebas de las pólizas falsificadas ardían en mi conciencia y sin embargo no podía dar el paso sola. Necesitaba otra voz, alguien que hubiera visto de cerca lo que yo apenas comenzaba a aceptar. Fue entonces cuando pensé en Alisa. La llamé con la excusa de invitarlas a un café en Valencia, lejos de miradas curiosas. Al principio dudó, pero aceptó con un tono fatigado. Nos encontramos en una cafetería pequeña, casi vacía, con el rumor constante de la máquina de espresso como único testigo. Alisa parecía más delgada que la última vez que la vi. Llevaba un jersey ancho y el pelo recogido en un moño desordenado. Sus ojos verdes, antes chispeantes, tenían un brillo opaco. Cuando me acerqué sonrió con cortesía, pero no hubo abrazo. Entre nosotras pesaba un silencio largo tejido de sospechas y de cosas nunca dichas. «Gracias por venir», le dije intentando sonar serena. «Claro, Marianela. Imaginé que sería importante», respondió con una voz baja que apenas superaba el ruido de las tazas. Durante unos minutos hablamos de banalidades como si necesitáramos tantear el terreno, pero no soportaba más rodeos. Abrí la carpeta sobre la mesa dejando a la vista una de las copias de la póliza falsa. «Encontramos esto», le confesé. Eudoxia, mi abogada, revisó los documentos y confirmó que la firma está falsificada. Isandro me ha convertido en una póliza viviente. Alisa bajó la mirada. No parecía sorprendida, solo cansada. «Lo creo»,
murmuró. Ese lo creo me atravesó. ¿Qué sabes tú?, pregunté casi en un susurro. Ella respiró hondo como si se liberara de un peso y comenzó así a hablar. Me contó que Isandro llevaba meses insistiendo en que practicaran deportes extremos. Paracaidismo, buceo en cuevas, escalada en acantilados. Cada vez que ella ponía excusas, él respondía con frases ambiguas. ¿Qué sería de ti si un día me pasara algo? La vida es más corta de lo que piensas. Al principio había pensado que era simple afición por la adrenalina, pero todo cambió una tarde, en la playa de Denia. Me empujó al mar, dijo con la voz temblorosa. Yo no sé nadar bien. Él insistió en que me alejara de la orilla, que confiara en él. Cuando dudé, me empujó de golpe riéndose. Tragué agua, me desesperé. Y cuando al fin logró sacarme, fingió que era una broma, que necesitaba soltar tensiones. La miré horrorizada. Y después pidió disculpas, me regaló un anillo barato y me convenció de que exageraba. Pero desde entonces duermo con miedo. Me relató también cómo él había contratado un seguro de viaje solo a su nombre antes de una excursión de senderismo en los picos de Europa. Le dijo que era un trámite normal, pero en los formularios apareció ella como beneficiaria. No lo entendí en ese momento, explicó, pero ahora pienso que siempre estaba calculando algo. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Yo quería estrecharlas, pero me contuve. No quería que confundiera mi gesto con lástima. Lo que necesitaba era ser escuchada y tomada en serio. A Lisa le dije con calma: lo que me cuentas confirma lo que yo escuché en la cabaña. No estamos locas, no estamos exagerando. Él ha cruzado una línea muy peligrosa. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron. Siempre tuve la esperanza de que cambiara, de que encontrara un rumbo. Pero cada día siento que vivo con un extraño, alguien capaz de todo. No quería alarmarte antes, Marianela. Pensé que tú lo conocías mejor que nadie. Me quedé callada un instante. Comprendí que mi silencio y mis concesiones no solo me habían puesto en peligro a mí, también habían atrapado a Lisa en un matrimonio que la consumía. Nos levantamos con un acuerdo tácito: compartiríamos información, guardaríamos pruebas y no permitiríamos que Isandro nos siguiera aislando. El miedo había dejado de ser individual. Ahora era un lazo entre nosotras. Al salir de la cafetería, el aire frío de la tarde me golpeó de lleno. Ya no podía negar lo evidente: el peligro no se limitaba a mis recuerdos o a mis sospechas. El peligro vivía con mi hijo y respiraba en la misma cama que su esposa. Y ese pensamiento me acompañó hasta que recibí la llamada de Coral con una nueva revelación. La llamada de Coral me alcanzó cuando aún no había terminado de digerir lo que Lisa me había confiado en la cafetería. Su voz sonaba firme, pero con un trasfondo de rabia contenida que la delataba. «Mamá, necesito contarte algo más sobre Isandro», me dijo sin rodeos. Intentó convencerme para poner mi piso como aval. Me quedé helada. Coral había comprado ese piso con sus propios ahorros, con su esfuerzo, trabajando horas extra y sin pedir nunca favores. Que Isandro hubiera puesto sus ojos en ese espacio era la confirmación de que no respetaba límites. ¿Cómo que aval?, pregunté, intentando ganar claridad. Dijo que necesitaba un respaldo para un préstamo. Hablaba de una oportunidad única para reflotar su negocio. Pero cuando le dije que no, se puso furioso como si yo fuera su enemiga. La escuchaba y sentía que cada palabra era una piedra más en el muro que separaba a Isandro de nosotros. Coral me pidió que me acercara a su casa y acepté. Tenía la intuición de que lo que me mostraría terminaría por romper las últimas dudas que aún quería conservar. Al llegar me recibió con su móvil en la mano. Me lo tendió sin preámbulos. En la pantalla había una serie de mensajes de Isandro a un contacto guardado, bajo un nombre genérico: socio. El contenido ibelio me heló la sangre. Con la póliza resuelta podré empezar de cero. Ella no sospecha nada. Está distraída con sus recuerdos de familia. Cuando cobre nos largamos.
nueva vida sin deudas. Me costó mantener la compostura. Esa ella era yo. Y esa nueva vida se construía sobre mi desaparición. Coral me observaba con los labios apretados. «¿Ves ahora por qué insisto en que lo enfrentes?», me dijo con dureza. «Llevo años diciéndotelo, mamá. Él no piensa en nadie más que en sí mismo». No supe qué responder. Tenía delante a mi hija menor, la que siempre había sido crítica, y a quien yo había callado tantas veces, por no entender a su hermano. Y sin embargo era ella quien había visto con más claridad lo que yo no quería aceptar. «Lo sé, Coral», dije al fin sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, y me duele». Nos sentamos en su sofá rodeadas por las paredes que ella había pintado con sus propias manos. Le conté lo que había descubierto con Eudoxia y lo que Alisa me había confesado. Coral escuchó en silencio, apenas moviendo la cabeza, en señal de asentimiento. Al terminar se inclinó hacia mí. «Entonces, mamá, tenemos que actuar. No se trata solo de protegerte a ti. Él está dispuesto a arrastrar a cualquiera de nosotras». Me quedé mirando la pantalla de su móvil, los mensajes aún abiertos. No había espacio para la negación. Cada hilo conducía al mismo lugar, una red de engaños donde yo era el centro de la trampa. Me levanté despacio con la decisión pesando en mis huesos. Había llegado el momento de dejar de recoger los pedazos que Isandro rompía y empezar a defender lo que aún podía salvarse. Cuando salí del piso de Coral, llevaba en el bolso copias de los mensajes. Mi siguiente paso sería convertir aquellas pruebas en parte de un expediente más grande, aunque eso significara enfrentarme de frente a mi propio hijo. De regreso a casa, el tren avanzaba lento como si quisiera obligarme a pensar. En la ventanilla se reflejaba mi rostro cansado, con las arrugas acentuadas por una mezcla de insomnio y preocupación. Intentaba concentrarme en el paisaje, pero mi mente viajaba hacia atrás, a escenas que hasta ese momento había guardado como anécdotas triviales. De pronto todo cobraba un significado nuevo inquietante. Recordé aquella vez 2 años atrás cuando Isandro me acompañó al notario para actualizar mi testamento. Yo había insistido en dejar las cosas claras después de la muerte de su padre. Él parecía atento, casi protector. «Así evitaremos líos entre Coral y yo, mamá», me dijo entonces con una sonrisa conciliadora. Hoy esa frase me sonaba más a cálculo que a cariño. Después vinieron las vacaciones en Lanzarote. Isandro había organizado una excursión en barco mar adentro. Recuerdo que el patrón me ofreció un chaleco salvavidas, pero Isandro lo rechazó por mí, asegurando que yo nadaba bien. «Mi madre es fuerte, no lo necesita», bromeó mientras yo reía para no parecer frágil. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Aquel día el mar estaba picado y yo pasé un buen rato luchando contra las olas. ¿Fue una simple imprudencia o un ensayo disfrazado de diversión? Más adelante, en una comida familiar, me preguntó sin tapujos sobre mis problemas de tensión. «Mamá, con la edad, esas cosas pueden complicarse rápido», comentó con aparente preocupación. Yo le agradecí su interés, pero ahora lo escucho con otros oídos. No era cuidado. Era un inventario de mis debilidades. Cuantos más recuerdos sacaba del cajón de la memoria, más claro lo veía. Las piezas que antes parecían inconexas formaban un mosaico siniestro. No era paranoia, no eran exageraciones de Coral, ni advertencias innecesarias de Alisa. Era un patrón constante y calculado. Esa noche sola en mi salón encendí la lámpara más pequeña y extendí sobre la mesa los papeles de la carpeta, junto con los mensajes que Coral me había entregado. Mis manos temblaban, pero mis ojos se afilaban con cada línea leída. Las firmas falsificadas, las frases ambiguas, los seguros desproporcionados. Todo se sostenía con un solo hilo conductor. Mi hijo había convertido mi vida en una apuesta. Me serví una copa de vino, aunque apenas la probé. No necesitaba más niebla en la cabeza. Lo que sí necesitaba era valor para aceptar lo que hasta entonces había evitado, que guardar silencio me convertía en cómplice involuntaria.
Pensé en Coral, en cómo siempre había sido la voz incómoda la que no aceptaba pretextos. Y pensé en Alice atrapada en una relación en la que hasta un baño en el mar podía convertirse en un riesgo calculado. No podía permitir que ambas siguieran viviendo bajo esa sombra. Respiré hondo y supe que había llegado el momento de dejar de ceder. Durante años me repetí que la sangre es lazos que una madre todo lo perdona. Pero ahora comprendía que la sangre también puede ser cadenas y que cortar una cadena, aunque duela, puede salvar la vida. Tomé el teléfono y marqué el número de Eudoxia. Era tarde, pero contestó al segundo timbre. Le pedí que al día siguiente me recibiera de nuevo. Ya no iba a consultarla como amiga, sino como la única aliada capaz de transformar mis sospechas en un caso legal. Al colgar me quedé mirando mis manos. Estaban firmes, como si por fin hubieran encontrado una tarea clara. Mi memoria, ese archivo silencioso que había despreciado tantas veces, se había convertido en la mejor arma que tenía contra el olvido, contra la manipulación y contra el miedo. Me levanté, recogí la carpeta y la guardé en el bolso. Sabía que al día siguiente comenzaría una batalla que no tendría marcha atrás. Y mientras apagaba la luz del salón, me prometí que esta vez no volvería a callar. El amanecer en Oviedo me recibió con un cielo gris y una llovizna persistente que parecía augurar lo que estaba por venir. Habíamos planeado cada detalle la noche anterior. Eudoxia insistió en que el encuentro debía ser en un espacio público, lo bastante concurrido para garantizar mi seguridad, pero con la discreción suficiente para no levantar sospechas. El café de la Plaza Carballón resultaba perfecto: mesas de madera oscura, ventanales amplios y un murmullo constante de clientes que ocultaría cualquier palabra. Llegué antes de la hora pactada. Mis manos se aferraban a la taza de té como si buscaran calor, aunque en realidad lo que necesitaban era firmeza. Eudoxia se sentó en una mesa cercana aparentando leer un periódico. Bajo el abrigo escondía el pequeño dispositivo de grabación que había probado 3 veces esa mañana. La ley es clara. Marianela me dijo en un espacio público: una conversación puede registrarse si uno de los participantes lo consiente. Y tú lo estás consintiendo. Vi a Isandro cruzar la calle con paso rápido. Llevaba la misma chaqueta de cuero que usaba en la universidad, como si quisiera seguir aparentando juventud y frescura. Al verme sonrió con ese gesto aprendido que tantas veces me había confundido. Me levanté para recibirlo conteniendo la mezcla de ira y ternura que todavía luchaba dentro de mí. Mamá dijo dándome un beso fugaz en la mejilla: «Qué sorpresa que me llamaras». «Pensé que necesitábamos hablar», respondí intentando que mi voz sonara neutra. Nos sentamos frente a frente. Pedí otro té. Él, un café solo. Hubo un silencio breve e incómodo hasta que decidí abrir el juego. «¿Isandro Coral?» Me dijo que intentaste usar su piso como aval. «Es cierto». Su ceño se frunció apenas un instante, pero enseguida recuperó la sonrisa. «Ella exagera. Solo era una idea, nada serio». Me incliné hacia él. Una idea que implicaba arriesgar el único bien que tu hermana tiene. ¿También era una idea el seguro de vida que apareció a mi nombre? Lo vi palidecer por un segundo. Dio un sorbo al café y evitó mi mirada. «Mamá, no empieces con teorías raras. Ya sabes que esos trámites son cosas de oficina, papeleo rutinario». No me moví. Firmas que no son mías, cifras que no puedo ignorar. ¿Hasta dónde piensas llegar? El murmullo del café continuaba alrededor, ajeno a nuestra batalla. Eudoxia no levantaba la vista del periódico, pero sé que cada palabra quedaba registrada. Isandro soltó una risa nerviosa. «Siempre dramatizas. Yo solo quiero asegurarme de que si pasa algo, no quedemos desamparados». «¿Si pasa algo conmigo?», pregunté subrayando cada palabra. Su mirada se endureció por un instante y luego bajó la voz. «La vida es frágil, mamá. Y tú no eres eterna. ¿Por qué te sorprende que piense en el futuro?» El té me tembló en las manos.
No necesitaba más para comprender que lo que había oído en la cabaña no había sido un lapsus. Era un pensamiento presente, consciente, que volvía a escaparse de su boca. Me arriesgué a ir un paso más allá. ¿Y ese futuro lo planeas con Coral, con Alyssa? ¿O con alguien más? Él me fulminó con los ojos. No empieces a meter a los demás. Lo mío es cuestión de deudas, mamá. Y sí, quizá dije cosas que no debía, pero ya sabes cómo hablo cuando estoy con los amigos. 200.000 euros no son un chiste. Les peté. Ni tampoco hablar de una nueva vida después de cobrar un seguro. Su cara cambió. Ya no era el hijo cariñoso ni el hombre nervioso. Por un instante mostró la dureza de alguien acorralado. Se inclinó hacia mí. ¿Y qué prefieres, verme muerto que endeudado? Me quedé helada. Esa frase lanzada sin filtro valía más que cualquier sospecha. Eudoxia lo sabía. Yo lo sabía. La grabadora había captado el desliz que lo delataba. El camarero interrumpió el silencio con la cuenta en mano. Y Sandro se levantó. Dejó un billete arrugado y me besó otra vez en la mejilla. Hablamos pronto, mamá. Descansa. Lo vi marcharse con su chaqueta oscura perdiéndose entre la gente. Yo no me moví hasta que Eudoxia se acercó cerrando discretamente el periódico. «Está hecho», me susurró. «Tenemos lo que necesitamos», asentí en silencio. Sabía que ese archivo de audio podía convertirse en el inicio de mi salvación, o en la chispa de una guerra que apenas comenzaba. 2 días después del encuentro en Oviedo recibí la llamada de Eudoxia. Su tono era seco, profesional, como cuando da una noticia que cambia el rumbo de un caso. La aseguradora ya recibió la grabación y las copias de las pólizas falsificadas. Han congelado todos los movimientos relacionados con tu nombre, Marianela. Nadie podrá reclamar ni un céntimo sin tu autorización. Me apoyé en el respaldo de la silla sintiendo cómo el aire regresaba a mis pulmones. Era la primera vez en semanas que percibía una grieta en la coraza de Isandro. Sin embargo, Eudoxia no tardó en añadir la sombra a la luz. Esto también significa que él pronto notará que algo no encaja. Y cuando lo descubra no se quedará de brazos cruzados. Esa advertencia me acompañó el resto del día. Y al caer la tarde, la confirmación llegó por otro camino. Coral me llamó asustada para contarme que 2 hombres habían vuelto a rondar su portal. Esta vez no se limitaron a sextar ni a hacer preguntas. Le dejaron un sobre bajo la puerta. Dentro había una hoja con solo 2 palabras escritas en rotulador negro. 3 días. El miedo me recorrió como un latigazo. Los acreedores de Isandro ya no jugaban a insinuar. Ahora ponían plazos, marcaban territorio. Dejaban claro que la deuda era una bomba a punto de estallar. Me pasé la noche en vela repasando cada decisión tomada hasta entonces. Había entregado pruebas, había activado un freno en la aseguradora, había conseguido que el futuro financiero, que Isandro tramaba aniquilarlas a mis espaldas, se tambaleara. Pero ese logro era también una provocación. Y en paralelo las amenazas sobre Coral me recordaban que en esta historia yo no era la única en riesgo. A la mañana siguiente me encontré con Alyssa en una panadería discreta del barrio. Ella también había notado cambios en el comportamiento de Isandro. Está más irritable, más paranoico, me contó. Habló de que alguien le estaba cortando las alas y de que pronto sabría quién. La escuchaba y sentía cómo el círculo se cerraba. La aseguradora bloqueaba por un lado, los acreedores presionaban por el otro. Isandro en medio buscando a quién culpar, sin sospechar que la traición nacía de su propia madre. Guardé silencio sobre ese último detalle. No era momento de revelaciones. Cada palabra debía ser medida. Lo único que compartí con Alyssa fue mi convicción de que debíamos mantenernos juntas, vigilantes, anticipando cada movimiento suyo. Eudoxia, siempre pragmática, me recordó al día siguiente. La clave ahora es el tiempo. Mientras el seguro esté bloqueado, él no podrá saldar sus deudas con ese dinero. Y los acreedores no esperan eternamente. Esa frase me acompañó mientras caminaba por la ribera del Turia. Tiempo.
Todo se reducía a cuánto tardaría Isandro en descubrir la verdad, cuánto aguantarían los acreedores antes de pasar de amenazas a hechos. Y sobre todo, cuánto resistiríamos nosotras en medio de esa pinza que se cerraba sin pausa. Me detuve en un puente y respiré hondo. El viento frío me azotaba el rostro, pero me mantenía lúcida. Sabía que lo que estaba por venir no sería una conversación en un café, ni una firma congelada en una aseguradora. Lo que se avecinaba sería un choque frontal, y mientras contemplaba el agua fluir bajo mis pies, me juré estar preparada para ese momento. Eran casi las 12, cuando los golpes retumbaron en mi puerta. El eco en el pasillo de la casa de Toledo me hizo saltar del sofá donde intentaba distraerme con un libro que no había logrado abrir en toda la noche. El ruido era seco e insistente, acompañado de una voz que reconocí al instante. «Mamá, abre, sé que estás ahí». El corazón me dio un vuelco. Era Isandro, y su tono no tenía nada de aquel niño que corría a refugiarse en mis brazos cuando se caía de la bicicleta. Era la voz áspera de un hombre desesperado y borracho. Me acerqué en silencio hasta la puerta sosteniendo el móvil en la mano. Lo miré por la mirilla. Allí estaba tambaleándose con la chaqueta arrugada y el rostro enrojecido por el alcohol. En la otra mano llevaba una botella medio vacía que agitaba como si fuera una antorcha. «Necesito hablar contigo», gritaba. «Dame lo que me corresponde». Mi respiración se aceleró. Había preparado en mi cabeza 1000 veces la posibilidad de un enfrentamiento, pero jamás imaginé que llegarías a este punto, observar a mi hijo a través de la mirilla y sentirlo como una amenaza. «Isandro, vete». Alcancé a decir con voz firme, aunque el temblor en mis manos me delataba. «No es el momento». Él golpeó aún más fuerte. «El momento es ahora. Los bancos, los acreedores, todos me están persiguiendo. Y tú tienes dinero guardado, siempre lo has tenido. Eres mi madre, carajo, y tienes que ayudarme». Su voz se quebró en un instante de súplica, pero pronto volvió el rugido de la furia. «¿O es que ya escogiste tu bando? Eres tú la que me está traicionando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él ya sospechaba. No tenía pruebas aún, pero la intuición lo había llevado hasta mi puerta. Marqué el número de la policía mientras él seguía golpeando. Mis dedos parecían de plomo, pero logré hablar con el agente de guardia. Expliqué la situación, mi hijo borracho agresivo, reclamando dinero y amenazando con entrar. Me aseguraron que enviarían una patrulla. Colgué y apoyé la frente en la madera de la puerta intentando ganar calma. Al otro lado, Isandro murmuraba incoherencias, insultos mezclados con súplicas. En un momento dado escuché cómo se deslizaba hasta el suelo sentado contra la puerta, golpeando de vez en cuando con la botella. «Todo lo hago por ti, mamá», balbuceaba. «¿No lo entiendes? Si me ayudas todo se arregla. Si no, todos vamos a caer». Esa frase me heló más que cualquier grito. Era una advertencia, casi una confesión. Los minutos hasta que llegó la patrulla me parecieron horas. Finalmente escuché el sonido de un coche y pasos firmes en el portal. 2 agentes subieron la escalera. Uno de ellos lo levantó del suelo mientras el otro me pidió abrir apenas un resquicio para identificarme. Vi cómo se llevaban a Isandro, que forcejeaba entre la rabia y el llanto. Mi hijo esposado bajando las escaleras bajo la luz mortecina. Cerré la puerta de inmediato y me apoyé contra ella sintiendo que el miedo me había calado hasta los huesos. Cuando los agentes regresaron para tomar mi declaración, mi voz era apenas un hilo, pero logré dejar constancia. Les conté que había llegado borracho, que había exigido dinero, que había golpeado con violencia la puerta y proferido amenazas. Ellos asentían, acostumbrados quizá a escenas semejantes, pero para mí, aquello era la frontera que jamás pensé cruzar, denunciar a mi propio hijo, aunque fuera de manera indirecta. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón con la lámpara encendida repasando una y otra vez la imagen de Isandro derrumbado contra mi puerta convertido en un extraño. El miedo ya no era una sospecha ni un documento falsificado,
Era real, tangible, con olor a alcohol y desesperación. Al amanecer recibí una llamada breve de Eudoxia. Había leído el informe policial y me recordó que, paradójicamente, esa denuncia espontánea fortalecía nuestro caso. Demostraba que no se trataba de conjeturas, sino de hechos. Yo apenas la escuchaba. Tenía en la cabeza un único pensamiento. El círculo se estaba cerrando demasiado rápido. Y con él también lo estaba el margen que me quedaba para actuar antes de que Isandro decidiera dar un paso sin retorno. El día después del episodio en Toledo, recibí una llamada inesperada de Alisa. Su voz sonaba apagada, pero había una determinación que no le había escuchado antes. «Marianela, necesito que veas algo. Ya no puedo seguir callando. Nos citamos en su piso de Valencia. Cuando llegué la encontré rodeada de cajas a medio hacer, como si estuviera preparando una huida. Sus ojos enrojecidos y el gesto crispado me revelaron que la grieta en su matrimonio ya no era un rumor, era un hecho. Me señaló la mesa del comedor donde su portátil estaba abierto. «He dudado durante semanas», dijo respirando hondo. «Pero anoche mientras dormía, lo revisé todo. Ya no hay duda, Marianela». Me acerqué con cautela temiendo lo que estaba a punto de ver. En la pantalla aparecía el historial de búsquedas. Una y otra vez se repetían las mismas frases. Cómo aumentar cobertura seguro de vida, accidentes domésticos frecuentes en personas mayores. Muerte accidental. Indemnización alta. Cada palabra era un puñal. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero me obligué a seguir leyendo. «No es solo eso», añadió Alisa con un temblor en la voz. «Mira los correos». Abrió una carpeta oculta en el correo electrónico de Isandro. Allí mensajes enviados a un par de amigos con los que solía jugar al póker. El tono era despreocupado, casi burlón. «No me ahogo en deudas, solo espero la herencia que viene en camino. En cuanto caiga la póliza de mi madre, invito yo a todos». Me llevé la mano a la boca. El sarcasmo era demasiado claro. Ya no eran insinuaciones vagas ni frases sacadas de contexto. Era una confesión escrita firmada con su propio correo. Alisa cerró el portátil con un golpe seco. «He aguantado demasiado. Pensé que podía cambiar, que su obsesión por el dinero era pasajera. Pero ahora sé que nunca fui su prioridad. Ni yo, ni nuestro futuro juntos. Solo tus bienes, Marianela. Solo tu vida puesta en cifras». La miré con compasión, pero también con una gratitud amarga. Porque su decisión de mostrarme todo aquello rompía la última barrera de negación que me quedaba. «Alisa, ¿qué vas a hacer?», pregunté. Ella se dejó caer en la silla, los brazos caídos a los costados. «Separarme. No quiero seguir siendo parte de esta farsa». Anoche, cuando lo escuché entrar borracho balbuceando sobre que todo estaba a punto de resolverse, comprendí que yo también corría peligro. Guardamos silencio. El sonido lejano del tráfico se colaba por la ventana entreabierta, recordándonos que el mundo seguía, aunque el nuestro se desmoronaba. «Todo lo que has mostrado es vital», dije al fin con un hilo de voz. «Con esto, Eudoxia podrá cerrar el círculo. Ya no es cuestión de sospechas, Alisa. Es prueba». Ella asintió lentamente. «Llévatelo. No quiero quedarme con nada que me atee a él». Tomé el portátil como si pesara toneladas. Entendí que lo que tenía entre las manos no era solo un aparato, era el derrumbe de un matrimonio, el fin de un vínculo, y al mismo tiempo la pieza que confirmaba la verdad que tanto temía. Nos abrazamos antes de que me marchara. En ese gesto sentí la alianza silenciosa de dos mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre. Dos mujeres distintas, unidas por el mismo dolor. De camino a casa repasé mentalmente cada búsqueda, cada correo. La certeza era insoportable pero liberadora. Ya no podía mirar a Isandro como un hijo descarriado. Ahora lo veía como alguien capaz de convertir el techo familiar en una trampa mortal. Al llegar a mi puerta guardé el portátil en la misma carpeta donde reposaban las pólizas falsificadas y la grabación del café. El expediente estaba casi completo.
Cada prueba encajaba con la siguiente. Y aunque el miedo seguía latiendo, una convicción más fuerte comenzaba a crecer en mí. Había llegado la hora de usar la verdad contra él. Eudoxia fue quien insistió en organizar un encuentro formal. Más vale enfrentarlo en un espacio neutral que esperar a que siga golpeando tu puerta, me dijo con firmeza. Yo dudaba. La sola idea de sentarme frente a Isandro me revolvía el estómago, pero comprendía que no podíamos seguir acumulando pruebas sin mirarlo a la cara. Había llegado el momento de exponerlo. El despacho que eligió estaba en un edificio discreto de Toledo con paredes blancas y una mesa ovalada en el centro. Allí estábamos Coral a mi derecha con los brazos cruzados y la mirada dura. Alisa frente a mí visiblemente nerviosa pero decidida. Y Eudoxia con su carpeta de documentos como una jueza que aguardaba el inicio de una audiencia. La puerta se abrió de golpe. Isandro entró sin saludar con la barbilla en alto y los ojos enrojecidos. Su presencia llenó la sala de un aire espeso. ¿Qué es todo este teatro?, espetó dejando caer su chaqueta en la silla. Es una reunión necesaria, respondió Eudoxia sin perder la calma. Queremos aclarar hechos con todos presentes. Él soltó una carcajada seca. ¿Hechos? Esto es una emboscada. Yo tragué saliva y por primera vez en mucho tiempo encontré valor para hablar. Isandro, estamos aquí porque ya no queda otra salida. Hay documentos con tu firma falsificada, búsquedas en tu ordenador, correos, que hablan de herencias antes de tiempo. Su mirada me atravesó con furia. ¡Mentira! Eso no lo podéis probar. Coral golpeó la mesa con la palma abierta. Ya basta de mentiras, Isandro. He visto los mensajes en tu móvil. Con la póliza resuelta tendré una nueva vida. ¿Te suena? Él la ignoró y me señaló a mí. Tú siempre fuiste débil, mamá. Y ahora te dejas manipular por esta, dijo apuntando a Eudoxia, por tu abogada de confianza. Eudoxia no se inmutó. Abrió la carpeta y fue desplegando uno a uno los documentos sobre la mesa, las pólizas falsificadas, las copias certificadas, los historiales de búsqueda, impresos los correos electrónicos. Todo esto es verificable, dijo con serenidad. Y si seguimos adelante, no solo será una cuestión familiar, sino penal. Alisa entonces habló con voz temblorosa pero firme. Yo también lo confirmé, Isandro. Las búsquedas, los correos y tu empeño en llevarme a actividades de riesgo. No voy a callar más. Él la miró con desprecio. Tú siempre fuiste una desagradecida. Todo lo que hice fue por darnos un futuro mejor. Empujarme al mar también, le respondió ella, quebrada pero valiente. El silencio que siguió fue brutal. Yo sentí que el aire se me clavaba en los pulmones. Entonces, Eudoxia sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. La sala se llenó con la voz de Isandro nítida, inconfundible. La vida es frágil, mamá. Y tú no eres eterna. ¿Por qué te sorprende que piense en el futuro? Su propia voz flotaba en el aire como un fantasma. Él palideció. Luego trató de reír. Eso está sacado de contexto. Eudoxia no lo dejó continuar y reprodujo otro fragmento. ¿Y qué prefieres, verme muerto que endeudado? Coral lo miraba con los ojos vidriosos. Alisa bajó la cabeza. Yo, en cambio, mantuve la vista fija en él, esperando una reacción que nunca llegó. Solo hubo un torbellino de negaciones. Eso es un montaje, un truco barato. Pero su voz temblaba. Y todos sabíamos que en el fondo reconocía lo evidente. Me incliné hacia él con las manos firmes sobre la mesa. Ya no tienes dónde esconderte, Isandro. No son rumores, no son sospechas. Es tu propia voz. Él se levantó de golpe derribando la silla. Gritó insultos, acusaciones contra todos nosotros, que Coral siempre lo envidió, que Alisa lo traicionaba, que yo nunca lo entendí. Su rabia llenó la sala como un incendio. Eudoxia llamó a un asistente del despacho que se asomó por la puerta preparado para intervenir. Pero al ver la tensión, Isandro recogió su chaqueta y salió golpeando la puerta con un estruendo que nos dejó temblando. Nadie habló durante varios segundos.
Coral fue la primera en romper el silencio. «Ya no hay vuelta atrás, mamá». Yo asentí mirando las pruebas esparcidas sobre la mesa. Sabía que ese encuentro no había sido una mediación, sino el punto de ruptura definitivo. Y que lo que vendría después no sería diálogo, sino enfrentamiento. Pasaron solo unos días desde la reunión en Toledo, pero a mí me parecieron años. La imagen de Isandro saliendo del despacho gritando y golpeando la puerta me acompañaba incluso en sueños. Sin embargo, el torbellino que había desatado empezó pronto a mostrar sus consecuencias. Eudoxia me llamó para decirme que sus propios contactos en la aseguradora habían iniciado una investigación formal. Los bloqueos seguían firmes y las deudas de Isandro se multiplicaban como ecos en una cueva. La presión lo estaba cercando, y finalmente el cerco lo obligó a rendirse. Una tarde lo vi entrar en el despacho de Eudoxia. No había gritos esta vez ni miradas desafiantes. Solo un hombre con los hombros vencidos, la barba descuidada y las ojeras profundas de alguien que ha perdido más batallas de las que puede contar. Apenas me miró cuando se sentó frente a mí. «Ya no puedo más», mamá dijo con un hilo de voz. «Todo se me ha ido de las manos». Yo lo observaba en silencio intentando reconciliar al niño que un día recitaba poesías en la escuela con este adulto roto. No encontraba el puente entre ambos. Eudoxia abrió la carpeta con calma y fue colocando documentos sobre la mesa. «Isandro, estas son las condiciones preliminares. Si aceptas, evitaremos que el proceso penal avance con toda su fuerza. Pero necesitas firmar». Él cogió el bolígrafo con manos temblorosas. Leyó en voz baja la primera cláusula. Renunciaba de forma irrevocable a cualquier derecho como beneficiario de mis pólizas de vida. ¿Esto significa que aunque te pase algo?», balbuceó levantando la vista hacia mí. «Significa», le interrumpí, «que mi vida deja de ser tu plan de escape». Su rostro se contrajo pero no replicó. Firmó. La segunda cláusula establecía que ingresaría en un programa de rehabilitación para ludópatas. Al principio se resistió alegando que él podía controlarlo, pero Coral, que estaba presente, se inclinó hacia él y le clavó la mirada. «¿Controlarlo? Nos has puesto a todos en la mira de prestamistas violentos. No tienes control sobre nada». El silencio fue absoluto. Finalmente Isandro asintió y estampó su firma. La tercera condición era la más dura. Debía comprometerse a mantenerse alejado sin contacto conmigo, con Coral ni con Alisa durante un tiempo determinado. Isandro dejó el bolígrafo sobre la mesa como si de pronto pesara demasiado. «¿Alejarme de ti, mamá?», me preguntó con una voz cargada de incredulidad. Lo miré sin pestañear. «Isandro, tú ya te alejaste hace mucho. Esto solo lo pone por escrito». Un brillo de lágrimas se acumuló en sus ojos. Quizá por primera vez comprendía que sus actos no solo habían destruido su futuro financiero, sino también los lazos que lo habían sostenido durante años. Firmó despacio, casi como si cada trazo fuera un entierro. Cuando terminó, dejó caer el bolígrafo y se llevó las manos al rostro. Lo escuché sollozar un llanto ronco, contenido que no recordaba haber oído en él desde la infancia. Y en ese instante sentí una mezcla extraña de dolor y compasión, porque delante de mí no estaba solo el hombre que había planeado mi desaparición, sino también mi hijo perdido en un laberinto del que no supo salir. Alisa le puso una mano en el hombro sin palabras. Coral, en cambio, permaneció rígida, incapaz de mostrar el menor gesto de ternura. Yo me limité a observarlo, consciente de que cualquier caricia podía ser interpretada como perdón. Y aún no estaba preparada para eso. Eudoxia recogió los documentos con expresión satisfecha. «Esto es un primer paso», dijo. «No soluciona todo, pero evita lo peor». Isandro se levantó tambaleante. Antes de salir me miró como un niño perdido. «Mamá, no quería llegar a esto». No respondí. Lo vi marcharse con la sensación de que había presenciado no solo la caída de mi hijo, sino también el inicio de un camino incierto. Al cerrar la puerta detrás de él, supe que lo que quedaba ahora no era reconstruirlo a él,
sino reconstruirme yo y preparar lo que vendría después. Los días siguientes a la firma de los acuerdos preliminares fueron un torbellino de llamadas, correos y visitas al despacho de Eudoxia. Cada documento que se redactaba, cada cláusula que se añadía, me recordaba que estábamos construyendo un puente precario entre la justicia y la maternidad. Yo había aceptado no denunciar a Isandro siempre que cumpliera 3 condiciones inquebrantables: ingresar en la clínica de rehabilitación para ludópatas, mantener un alejamiento absoluto de nosotras durante al menos 1 año y devolver en la medida de lo posible los bienes y fondos que había manipulado a mi espalda. Era un pacto de silencio tan frágil como doloroso. Eudoxia lo explicó con claridad. Si decides presentar denuncia ahora, Marianela, el proceso será largo y cruel. No solo para él, también para ti y tu familia. El acuerdo que propones no borra los delitos, pero te permite conservar cierto control. Yo asentí, aunque en mi interior la duda era un veneno. ¿Era justo o era solo otra concesión disfrazada de estrategia? El ingreso en la clínica fue Piché el primer paso. Coral y yo lo acompañamos hasta la puerta. Él no dijo palabra durante el trayecto. Solo cargaba una maleta pequeña y los restos de dignidad que le quedaban. Cuando los enfermeros lo recibieron, apenas se giró para mirarme. Su expresión era la de un hombre derrotado, pero también la de un hijo que en lo más profundo esperaba clemencia. Me quedé allí mirando cómo se cerraban las puertas tras él. Coral apretó mi brazo. No te sientas culpable, mamá. No lo hacemos por él, lo hacemos por nosotras. Su voz era firme, pero sabía que detrás también había dolor. Porque aunque ella llevaba años enfrentándose a la verdad de su hermano, verlo caer así le removía las entrañas tanto como a mí. La devolución de bienes fue otro capítulo. Eudoxia descubrió transferencias ocultas, tarjetas de crédito abiertas con mis datos y una cuenta en Luxemburgo con restos de mis ahorros desviados. La clínica aceptó que él firmara los documentos desde dentro supervisado. Cada rúbrica era una confesión silenciosa, cada firma un recordatorio de hasta dónde había llegado. Por la noche en mi casa de Valencia, me quedaba despierta mirando el techo. La maternidad es un hilo invisible, me repetía, y aunque uno crea haberlo cortado, sigue tirando de ti. Recordaba sus primeras palabras, sus risas infantiles, las noches de fiebre cuando solo se calmaba en mis brazos. ¿Cómo reconciliar esa memoria con el hombre que había convertido mi vida en una póliza y mi muerte en un negocio? El alejamiento fue la condición más dura para ambos. Durante semanas recibí cartas que nunca abrí, llamadas que no contesté, mensajes que borré sin leer. Eudoxia me felicitaba por mantenerme firme, pero cada rechazo era un desgarro, porque detrás del silencio estaba la voz de mi hijo, y aunque supiera que sus palabras podían ser otra trampa, seguían siendo las suyas. Un día, mientras organizaba los papeles con Coral, ella me preguntó: ¿no crees que deberíamos haberlo llevado hasta el final, mamá? Una denuncia formal, cárcel, justicia. No supe qué responder. Sí, hubiera sido lo justo, pero también sabía que me habría destruido a mí en el proceso. Había elegido un camino intermedio, ni perdón absoluto, ni condena pública. Un pacto de silencio, donde cada parte pagaba un precio. Yo el de cargar con la contradicción. Él el de perder todo lo que creía suyo. Aquella noche, al cerrar la carpeta con los documentos firmados, sentí un vacío extraño. No era alivio, tampoco victoria. Era la conciencia de que el acuerdo no era un final, sino apenas una pausa. Me serví una copa de vino y me quedé frente a la ventana viendo cómo la ciudad seguía su curso, ajena a mi tormenta. Y en ese silencio comprendí que lo más difícil aún estaba por llegar a aprender a vivir con las cenizas de lo que había sido mi familia. El despacho de Eudoxia olía a café recién hecho cuando me entregó la carpeta final. Su gesto era solemne, pero en su mirada brillaba un leve destello de victoria.
Las pólizas han sido anuladas, Marianela. Ya no hay posibilidad de que nadie reclame €1 en tu nombre. Sentí un alivio físico como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Sin embargo, al mismo tiempo, una punzada de vacío se instaló en mi pecho. Porque esa anulación, aunque me salvaba, era también la confirmación de la traición. No se trataba de un error administrativo, ni de un malentendido, era la prueba definitiva de que mi hijo había convertido mi vida en un cálculo frío. Coral, que nos acompañaba, me tomó de la mano. «¿Ves, mamá?» Todo salió a la luz. «Ya no puede hacerte daño». La miré y me conmovió descubrir en sus ojos un brillo distinto, menos endurecido, más cercano. Durante años, Coral había sido la voz crítica, la que parecía juzgar mis decisiones, la que me reprochaba ceder siempre ante Isandro. Ahora, en ese apretón de manos, entendí que lo que había sido reproche era también un clamor por protección, y que por primera vez en mucho tiempo estábamos del mismo lado. Poco después recibí una llamada de Alisa. Su voz estaba quebrada pero decidida. «He pedido la separación, Marianela. No puedo seguir unida a Samuel ni siquiera de nombre. He contactado con un abogado y quiero empezar de nuevo». No supe qué decirle. Solo pude escucharla. Admiré su valentía, había vivido bajo la sombra del mismo engaño, pero ahora daba un paso que yo nunca me había atrevido a dar con la misma determinación. Le deseé fuerza y en silencio me prometí no dejarla sola si necesitaba apoyo. Y Sandro, mientras tanto, había ingresado en la clínica. Las primeras noticias hablaban de resistencia, de rabia contenida, de sesiones en las que se negaba a colaborar. Pero al cabo de los días el personal informó de pequeños avances, un silencio menos hostil, un gesto de cansancio que se confundía con arrepentimiento. No me permití ilusionarme, pero tampoco cerré la puerta a esa mínima posibilidad de redención. Esa noche en mi casa repasé todo lo ocurrido. Las pólizas anuladas, la separación de Alisa, la reconciliación con Coral, el ingreso de Isandro. Era como contemplar las ruinas de una casa después de un incendio. Cada pared caída hablaba de lo que había sido un hogar, y cada ladrillo calcinado era un recordatorio de que lo perdido ya no podía volver. Y sin embargo también había un extraño sosiego en esas ruinas, porque entre el polvo y las cenizas quedaba un terreno limpio para empezar de nuevo. Coral me sonrió por primera vez en mucho tiempo con un gesto que llevaba implícito perdón. Y en ese instante comprendí que aunque el legado de mi familia había quedado destruido, aún quedaba en pie algo más valioso, la posibilidad de reconstruirnos, aunque fuera sobre cenizas negras. Me serví un té caliente y lo sostuve entre las manos mirando el vapor subir como un hilo frágil, y me dije que quizás la verdadera herencia no estaba en pólizas ni en bienes, sino en la fuerza de levantarse después de haber tocado fondo. Cerré los ojos y respiré. Sabía que aún quedaba un último paso, una última verdad que enfrentar antes de poder descansar de verdad. Meses después, la ciudad de Valencia me recibía con un sol más suave y calles llenas de murmullos cotidianos. La vida había seguido aunque yo ya no era la misma. Había aprendido a caminar con cicatrices invisibles y a convertir el miedo en un motor extraño casi inesperado. En un centro comunitario del barrio de Ruzafa, me encontré frente a una docena de mujeres y hombres mayores, todos sentados en sillas de plástico con libretas en las manos, y la misma mezcla de desconfianza y esperanza en los ojos. Yo estaba allí, no como víctima, sino como alguien que había sobrevivido al abuso patrimonial, más doloroso, el que nace dentro de la familia. Comencé mi taller hablando de lo que significa firmar papeles sin leer, de las trampas, disfrazadas de cariño, de los silencios que nos vuelven vulnerables. No entré en detalles íntimos, pero cada palabra llevaba la fuerza de mi experiencia. Hablaba y sentía que en cada frase sanaba un poco más. La riqueza, les dije, no siempre se mide en dinero.
A veces esa es la capacidad de poner límites incluso cuando duele. Vi cómo una mujer de cabello blanco asentía con lágrimas contenidas. Un hombre levantó la mano para contar cómo su propio hijo le había presionado para cederle la casa. En cada testimonio reconocía un eco de mi historia y al mismo tiempo encontraba sentido en haberla atravesado. Coral venía a veces a acompañarme y verla en la última fila con los brazos relajados y una sonrisa discreta me confirmaba que nuestro vínculo había encontrado una segunda oportunidad. Alisa también se sumó en ocasiones dispuesta a compartir su proceso de separación como ejemplo de fortaleza. Incluso Eudoxia, cuando su agenda lo permitía, pasabas a escuchar como quien riega una planta que ayudó a salvar. Yo regresaba a casa después de cada sesión con una serenidad nueva. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de ayudar a otros a evitar las trampas que casi me destruyen. Una tarde, mientras cerraba las luces del centro y guardaba mis notas, comprendí que de algún modo los círculos se estaban cerrando. Lo que había comenzado con una botella en la puerta de una cabaña en Asturias, terminaba ahora en un aula sencilla de Valencia, donde mi voz servía para encender alertas y despertar conciencias. Y al salir a la calle con el aire fresco golpeándome el rostro, supe que aún quedaba un último círculo por cerrar, uno que me aguardaba en el silencio de mis recuerdos. Volví a Asturias muchos meses después, cuando el invierno ya había empezado a despuntar en las montañas. El camino hacia la cabaña era el mismo, los árboles altos, el aire húmedo, el silencio profundo que parecía envolverlo todo. Pero yo ya no era la misma mujer que había llegado entonces, con una botella en la mano y el corazón ingenuamente abierto. Me detuve frente a la puerta de madera, aquella que había escuchado las palabras que cambiaron mi vida para siempre. No quise entrar. No necesitaba hacerlo. La cabaña guardaba un eco que ya había marcado su lugar en mi memoria. Saqué de mi bolso una pequeña flor blanca y la dejé en el umbral. No como un homenaje a lo perdido, sino como señal de que esa herida había cicatrizado. Allí donde había escuchado la traición de mi hijo, ahora dejaba un símbolo de mi decisión de no permitir que la dignidad fuera moneda de cambio. Respiré hondo y sentí como el aire frío me limpiaba por dentro. Recordé las noches en vela, el miedo al escuchar sus pasos tambaleantes frente a mi puerta, la dureza de ver sus firmas falsas en documentos que llevaban mi nombre. Todo eso había quedado atrás. El seguro nunca se cobró y aunque el precio fue alto, la verdadera ganancia fue otra, mi voz recuperada, mi derecho a decir basta. Coral me había acompañado en el proceso de reconstrucción y Alisa había iniciado su nueva vida con pasos firmes. Incluso Isandro desde la clínica enviaba informes que hablaban de avances lentos pero reales. No sabía si algún día podría perdonarlo del todo, pero ya no cargaba con la culpa de ser madre y juez al mismo tiempo. Había elegido ser simplemente mujer con límites y con dignidad. Me giré para mirar por última vez la cabaña. El eco de aquella noche aún vibraba en mis oídos, pero ya no como un grito de amenaza, sino como un recordatorio. La traición había intentado convertirme en cifra. Yo había respondido con una elección, la de mi libertad. Cerré los ojos, sonreí suavemente y emprendí el regreso con la certeza de que al fin la historia se había cerrado en mis propios términos.